Muy caliente ha estado el debate de la libertad de expresión alrededor, entre otras cosas, del papel de los medios, de la relación del señor presidente con los periodistas y de la función de la Fundación para la Libertad de Prensa. Saludamos a esta hora a su director, Jonathan Buck. Jonathan, gracias por estar en 6 AM. Hola, Gustavo, muy buenos días a ti y a la mesa de trabajo. Bueno, ayer tuvimos además pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero antes de entrar en materia, yo quisiera, para beneficio, una y otra vez hay que repetirlo, pero para beneficio de los oyentes que pueden estar un poquito, mal informados o atendiendo algunas posiciones del presidente de la República que sí se inscriben en las fake news, si la Fundación para la Libertad de Prensa es de Pacho Santos. Pues Gustavo, la FLIP es una organización de hace 28 años que fue fundada por un grupo de periodistas, entre ellos Gabriel García Márquez, Javier Darío Restrepo y también Francisco Santos y Enrique Santos. Y así fue que se creó y se fundó la organización en un momento en el que Colombia era el país más letal para el ejercicio periodístico. También hay que decir que desde hace por lo menos 20 años Francisco Santos no tiene ningún rol ni en la asamblea ni en ningún tipo de decisiones que toma la FLIP. Entonces, por eso la carta pública que sacó la Junta Directiva advirtiéndole pues al presidente que eso era completamente falso, que la FLIP no es ni de Francisco Santos ni de una sola persona, sino que busca la defensa general del periodismo en todo el país, como así lo ha hecho durante mucho tiempo. Una de las cosas más tristes alrededor de este asunto es que no es la primera vez que el presidente propaga esta mentira de que la FLIP es de Francisco Santos, y yo no sé, uno tendería a pensar que ya debería estar enterado, que si lo sigue haciendo es que tiene alguna intención de seguir propagando esto, que sí es una fake news como él tanto critica. Voy a otra precisión, Jonathan, es que estaba viendo trinos y declaraciones de la señora superintendente de Industria, la doctora Rusín, que ella parece creer que la FLIP es un medio de comunicación. Sí, también es completamente desafortunado que una funcionaria del nivel que tiene Cielo Rusinque esté cuestionando y casi que pidiendo la renuncia de un cargo de la sociedad civil. Eso es completamente inadmisible y realmente esto ha escalado hasta un punto en el que pues es una situación muy riesgosa, porque no solamente es que el presidente esté diciendo que la FLIP es de Francisco Santos, sino que en uno de sus mensajes también decía y los vínculos con el paramilitarismo. Poner a una organización de la sociedad civil que defiende un derecho humano como la libertad de expresión, señalándola de vínculos con grupos ilegales, y que funcionarios del más alto nivel como Cielo Rusinque esté cuestionando y pidiendo la salida de personas de una organización, pues es completamente inadmisible. Jonathan, me gustaría que también compartiéramos con los oyentes de Caracol Radio, que puedan no haber visto el asunto en redes, que puedan no estar tan sintonizados, ¿qué fue lo que dijo finalmente de lo que pasa con el presidente, con la libertad de expresión en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues la comisión advirtió, como lo hizo cuando vino de visita al país hace unas pocas semanas, que pues primero en la visita advirtió que existe una violencia contra el periodismo, que hay una alta tensión en el lenguaje por parte de muchos funcionarios y por parte del Ejecutivo, y así lo reitera en un mensaje en el que primero pues da un respaldo al trabajo de María Jimena Duzán, un respaldo a la Fundación para la Libertad de Prensa, y le pide al funcionario pues que respete el trabajo de los periodistas. Creo que es un llamado muy importante, que lo hace la comisión, lo hacen los comisionados, y pues que atiende también a una escalada de una tensión que realmente pues es difícil de comprender porque además llevamos 2 años ya de mandato del presidente Gustavo Petro, donde pues no se ha visto tampoco ninguna estrategia propositiva a favor del periodismo, ni del periodismo regional, ni comunitario, ni independiente, y por el contrario lo que sí se ha visto es constantemente ataques, estigmatizaciones y buscar deslegitimar el trabajo para los periodistas, que eso va generando pues una tensión constante entre la gente. Es muy frecuente que nosotros en los procesos de documentación que hacemos, escuchamos a los reporteros decir pues que cada vez los hostigan más en las calles, cuando en las emisoras se abren los
micrófonos a la ciudadanía, también es constante escuchar insultos hacia los periodistas, solamente porque hay una narrativa de que el periodismo se convirtió en el enemigo de este gobierno, cuando eso, por supuesto, pues es falso, es una afirmación general y es una afirmación que pone en riesgo y que genera una tensión que el periodismo no debe soportar, y que el periodismo además, pues en esa tensión termina viviendo en una situación de censura o de autocensura, pues para protegerse de lo que pueda traer como consecuencia o que pueda traer cualquier pronunciamiento por parte del presidente. Jonathan, cada vez más son los periodistas que reciben agresiones directas de funcionarios, señalamientos, insultos, pues infamias, y estos funcionarios se escudan en la libertad de expresión. ¿Qué puede hacer hoy un periodista que pues que constantemente está recibiendo esos señalamientos? ¿A quién acude? ¿Ante quién denuncia? ¿Qué hace? Ese creo que es uno de los problemas de fondo que también hemos podido advertir ese fenómeno desde la FLIP, y es que los funcionarios públicos el año pasado se convirtieron en el principal agresor de periodistas, por encima de los grupos ilegales que tienen, pues por supuesto, históricamente y también recientemente, son constantemente quienes atacan a periodistas, sobre todo en departamentos como Arauca, Nariño, norte de Santander. Y son los funcionarios públicos quienes están teniendo ese constante ataque y cuestionamientos y amenazas en muchos casos contra los periodistas. Y creo que pues ahí es donde deben existir o debe también tener un rol mucho más activo la Procuraduría en las sanciones a los funcionarios públicos, pero por supuesto esto tiene que ser un tema de debate nacional de las instituciones, para entender que los funcionarios públicos, pues primero tienen unos mecanismos para diferir cuando hay un contenido que es inexacto, que debe estar propicio para alguna corrección, pero que no por eso les da legitimidad para atacar a los periodistas. Todo lo contrario, los funcionarios públicos tienen que tener una mayor tolerancia hacia el trabajo de los periodistas y fomentar un clima óptimo para el periodismo. Eso no lo dice la FLIP, eso lo dice la Corte Constitucional, lo dicen los estándares de libertad de expresión, la Comisión y la Corte Interamericana lo han dicho, y pues son las reglas de juego democráticas. Y esas son las reglas de juego que los funcionarios, pues, vemos cómo cada vez las irrespetan sin que haya ningún tipo de consecuencia, y ahí hay un problema muy serio y muy profundo que pues se tiene que revertir, porque de lo contrario estamos viendo pues grupos muy poderosos como pueden ser alcaldes, gobernadores o presidentes atacando y cuestionando el trabajo de los periodistas. Estamos hablando con Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, los ataques de funcionarios a los periodistas, pero déjeme mirarme un poquito al ombligo, porque además de ataques de funcionarios a los periodistas, tenemos ataques de periodistas a periodistas, y quiero dejar muy en claro que yo nunca he creído en esas políticas de gremio en la cual todo el mundo tiene que abrazarse y cerrar los ojos. Hay periodistas a los que yo me les cambiaría de acera, que tienen agendas muy definidas, que reciben plata por debajo de la mesa. Son una minoría, pero existen, como en cualquier gremio. Y hemos visto que los periodistas, aunque no tengan que ver nada con esos hechos que están al margen de la ley, están protagonizando en escenarios públicos como las redes una serie de enfrentamientos que son muy duros, que son muy fuertes, que rayan ya casi en lo personal. ¿Cómo leen ustedes en la Fundación para la Libertad de Prensa ese pugilato de los periodistas en redes? Pues Gustavo, ese es un ingrediente más que se suma a esta ya tensa dinámica que hay, y que por supuesto no es exclusiva de Colombia, y de esta tensión que vemos entre el periodismo en general y la ciudadanía, ¿no? Y pues también en algunos casos con los presidentes de cada país. Creo que en este momento se necesita también una reflexión del gremio, del sector. Como bien dices, pues no creo que esto se trate de solidaridad de cuerpo ni mucho menos, pero sí poder tener conversaciones y reflexiones críticas y cuestionamientos, y eso es necesario en el periodismo y eso es saludable, que sea una crítica o que venga del sector o de la academia, de la ciudadanía, por supuesto también. En ningún momento en la FLIP, que esto es otra constante
equivocación que se hace, y es que nosotros digamos que al periodismo no se le puede criticar ni se le puede tocar. Por supuesto que la ciudadanía está en todo su derecho. Una cosa muy diferente son los funcionarios públicos. Entonces, pero ese debate de la ciudadanía es necesario, y desafortunadamente en Colombia creo que esos espacios que existían hace algunos años, pues hoy ya no son tan relevantes y son necesarios para que la ciudadanía también entienda que tiene espacios de escucha, que tiene espacios donde puede cuestionar las publicaciones, donde puede decir que hay errores, sin que esto se someta a que haya una autoridad, como puede ser un presidente, que esté de por medio y que esté dictando cuál es el periodismo que sí sirve y cuál es el que no le sirve. Precisamente sobre eso, Jonathan, le quería preguntar, porque muchos de los influencers afines al gobierno, activistas, hay que decirlo, reclaman que la FLIP no los protege. Pero pues ellos no son periodistas. Sin embargo, dicen, mire, nosotros hacemos una labor, es informar de lo que está haciendo el gobierno todos los días, y a nosotros nadie nos defiende. Necesitamos una FLIP que defienda a los activistas y a las personas que hablamos sobre las noticias positivas del gobierno. Pero, pues, ¿cabe la categoría de influencer o activista dentro de los periodistas? ¿Se nos puede poner en ese mismo rasero? Y le complemento, influencers que suelen calumniar, ofender e insultar para defender sus posturas de tipo administrativo del gobierno. Y contratistas del Estado, además. Sí, que en ese punto de contratistas del Estado, pues es otro asunto que también es muy importante, y es, pues debe existir transparencia por parte de quienes están teniendo algún contrato con el Estado y están también, pues, generando contenido y posicionando determinadas líneas del gobierno en redes sociales o en cualquier otro espacio digital. Esto es fundamental, y eso es algo que le corresponde pues al gobierno, a la entidad que esté contratando, pero también debería ser un principio de transparencia que tengan los influenciadores. Creo que hay una contaminación muy fuerte del contenido en redes sociales, y esto pues termina afectando que el contenido en general se entienda como que es desinformativo, como que no hay transparencia, y cada uno pues también está buscando pues cómo poder tener un espacio en esa disputa. Creo que frente a eso es fundamental, pues como digo, la transparencia, pero también que haya pues una argumentación clara de cuando se está buscando defender el derecho de la libertad de expresión, que es precisamente pues un derecho que cobija también a las expresiones en redes sociales. Jonathan, funcionarios de este gobierno anuncian o amenazan con abrir un nuevo capítulo, el de las demandas por responsabilidad civil extracontractual contra periodistas, que no es cosa distinta a irse en contra de su patrimonio, buscar millonarias indemnizaciones. Desde la FLIC, ¿qué riesgo advierten ustedes de esta nueva intentona? Pues esto es una práctica que en algunos casos puede constituir acoso judicial, y esto es algo que pues también ha venido en aumento en Colombia y en otros países de la región, y es cuando sin fundamentos se busca intimidar a los periodistas o a un medio de comunicación con demandas millonarias por algún contenido que se ha publicado. Aquí es importante advertir que en muchos de estos casos no hay ninguna justificación jurídica real, ¿no? Es muy diferente cuando efectivamente sí ha habido una mala intención y una mala práctica por parte del periodista o del medio de comunicación para publicar un contenido que termina haciendo daño a una persona. Eso es un escenario diferente. Pero lo que vemos es una práctica generalizada de denuncias y de demandas civiles que lo que buscan es pues precisamente intimidar a los periodistas. Y esto, pues también hay estándares interamericanos que le dicen a los funcionarios públicos que en su poder, que en su calidad de funcionario y por el poder que ostentan, pues deben abstenerse de recurrir a ese tipo de instancias. Debe ser la última medida después de haber, por supuesto, interpuesto las otras herramientas constitucionales que están, como la solicitud de rectificación, que creo que eso también es importante reiterarlo, porque en muchos de los mensajes funcionarios públicos e incluso el propio presidente dice es que tenemos nuestro derecho a defendernos. Eso nadie lo pone en duda, y eso está más que
evidenciado con los medios y los canales que tienen, y sin embargo, pues esos son la solicitud de rectificación, y otras instancias que tienen, pues muchas veces no las ponen en práctica y solamente pues lo utilizan como un argumento para verse en una posición casi que de indefensión. Jonathan, usted ha contado aquí en los micrófonos de 6 AM que han pedido espacios con el gobierno, que han intentado sentarse a hablar. ¿Qué les dicen? ¿Qué respuesta tienen del presidente, o con quiénes han podido interactuar para hablar de este tema? Sí, pues lo hemos hecho en estos últimos 2 años. Desafortunadamente, como decíamos en la carta abierta, pues esto no ha sido atendido directamente por el presidente. Sí hemos tenido relaciones y conversaciones con otros funcionarios, con ministros, pero no directamente con el presidente. Vamos a enviar nuevamente una solicitud porque estamos convencidos de que es importante poder tener una reunión donde estas preocupaciones se las podamos expresar al presidente y que podamos también entender pues qué hay detrás de estos mensajes públicos que envía el presidente, y mirar cuáles son unas posibles vías democráticas para que esta tensión entre el poder del Ejecutivo y los medios de comunicación no siga escalando. Yo sé que ha habido trabajo por parte del gobierno con la Relatoría de Libertad de Expresión, buscando generar que haya una directiva. También eso sería una herramienta muy importante, una directiva presidencial que precisamente establezca pues estas mismas reglas de juego, y sería muy importante que eso pudiera avanzar, y ese sería también parte del propósito de la reunión. Bueno, lo voy a decir de una manera que puede molestar a algunos, pero es una realidad palpable. Antes de llegar a la presidencia, Gustavo Petro respetaba y valoraba la tarea de la prensa como contrapoder, pero se le marchitó ese sentir democrático al convertirse él en el poder. Así que cómprese una silla Rimax para que espere con mucha paciencia esa reunión con el presidente Petro. Mira, una última inquietud, Jonathan, en esta entrevista, que es interesante para nuestros oyentes para saber cómo funciona el periodismo, los medios, la relación con el poder. A veces los periodistas jalamos mucho de la flip para un lado y para otro, ¿no? Pronúnciese de mi caso, pronúnciese de lo que le pasó, pronúnciese y pronúnciese y pronúnciese. Eso también no deja de ser a veces un poquito confuso. Sí, creo que que exista una fundación como la FLIP en un país como Colombia habla de los problemas que hay para hacer periodismo, de las constantes presiones que hay. Nosotros recibimos cada año más o menos 500 a 500 periodistas que tienen un caso de una posible censura, que tienen un caso donde se les está presionando por las publicaciones que hacen, que son víctimas de amenazas, que tienen que desplazarse de sus ciudades. Hay un nivel de violencia muy fuerte. No he mencionado que en los últimos 19 meses han sido asesinados 5 periodistas en Colombia. Esa es una cifra que no se veía hace muchos años, y es una cifra que muestra pues que realmente hacer periodismo en ciudades como, no solamente en ciudades pequeñas, intermedias, sino en capitales como Cúcuta, como Arauca, es sumamente riesgoso, y donde no hay pues una instancia institucional que le brinde apoyo y que le pueda guiar al periodista, y por eso se acude a la FLIP. Por eso también siempre recibo las críticas o los cuestionamientos que se hace, por qué no se pronunció en este caso, por qué no actuó de esta manera, porque pues siempre seguimos nuestros protocolos internos y no siempre la misma acción vemos que pueda servir para todos los casos. Pero en general, pues el trabajo de la FLIP, sobre todo particularmente en las regiones, pues es un trabajo muy importante, porque pues está también al servicio de esos periodistas que están en la situación más vulnerable y de mayor riesgo. Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Jonathan, muchísimas gracias, suerte en la reunión con el presidente cuando se dé. Bueno, Gustavo, muchas gracias, les estaré contando.